Queridos estudiantes de grado sexto, espero que con esta ayuda que estoy intentando hacer para ustedes entiendan este tema, que es la base de este segundo periodo, que es la estructura atómica en base al átomo. Bien, entonces, recuerdan ustedes que cuando hablábamos de materia decíamos que la materia es todo lo que existe que tiene masa, peso y volumen. Eso fue lo que trabajamos en el periodo anterior con las propiedades físicas, las propiedades químicas y cómo se organiza a partir de la materia, que es todo lo que existe, se organiza en sustancias. Las sustancias pueden ser puras o mezclas. Recuerdan ustedes que ustedes me hicieron una consulta sobre eso. Las sustancias puras son de dos tipos, elementos y compuestos. Los compuestos los empezaremos a trabajar en el año siguiente, en séptimo. Por el momento solamente nos vamos a dedicar a los elementos. Ustedes tienen una herramienta que desde un principio sé que la tienen, que es la tabla periódica. Pues vamos a entender cómo funciona la tabla periódica y sus relaciones fundamentales. Bien, entonces arrancamos. Entonces, el tema que vamos a trabajar es la estructura atómica. La estructura atómica está en base a el átomo. Y el átomo se conoce que es la unidad de la materia. Eso ustedes ya lo manejan. Ahora, el concepto básico viene de los griegos. Hace muchos siglos. Ellos, para los griegos, toda sustancia mínima de la materia, indivisible, átomo en griego significa indivisible, para ellos, la partícula indivisible mínima de la materia es el átomo, por eso se llama átomo. Y el concepto, la definición se sigue utilizando, aunque ha tenido cambios en relación a lo de indivisible. Es la unidad mínima de la materia, pero en este concepto de indivisible ha cambiado. Bueno, nuevamente se volvió a retomar en 1808. Lo de los griegos fue mucho antes de Jesucristo, o sea que eso hace varios cientos de años que el concepto dejó de trabajarse. Nuevamente en 1808, por allá después de que apareció el método científico. ¿Se acuerdan que ese tema lo vimos en el periodo anterior? El método científico, el cual nos enseña a descubrir verdades por medio de ciertos pasos. Bien, entonces, los científicos, el primer científico del que hay conocimiento a nivel químico fue Lavoisier, se le conoce como el padre de la química, que fue el primero que empezó a utilizar balanzas, claro que inicialmente los árabes utilizaron sustancias químicas, que es lo que se conoce como la alquimia. Ese es un proceso un poquito más complicado, después lo veremos. Bien, entonces en 1808, ya con los conocimientos dados por el método científico, por ejemplo, que se descubrieron las partículas atómicas. Entonces, al descubrir partículas atómicas, este concepto desapareció. ¿Por qué? Porque es que las partículas atómicas están dentro del átomo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el átomo sí es divisible. El átomo se puede dividir. Ahora con métodos pues bien complicados, pero se puede trabajar el átomo. Con el método científico se descubrieron que todos los átomos tienen tres partículas fundamentales. Protón se representa con P más arriba para indicar que la carga del protón es positiva. El electrón, negativa. Entonces por eso se coloca una E minúscula y arriba se le coloca un símbolo para indicar negativo. Y posteriormente se encontró otra partícula que no aporta ninguna carga, no es positiva ni negativa, se nombró como el neutrón. Bien, entonces en base a eso empezaron a aparecer unos modelos atómicos. Un modelo atómico es una representación del átomo. Chicos, el átomo es muy pequeño, tan pequeño que nosotros no lo podemos ver. Para poderlo ver se toca utilizar aparatos muy especializados del tipo de microscopios atómicos por allá, que van bien abajo en lo pequeñito a poder descubrir, pero sí podemos representarlo. Entonces un modelo atómico es una representación, es una forma de visualizar el átomo, pero no verlo porque realmente no se puede ver. El primer modelo fue el de 1808 de Dalton. Dalton retomó lo de los griegos, lo básico, por eso se conoce como la teoría atómica moderna. Los griegos dieron la teoría atómica antigua. Dalton tomó el primer aspecto. El átomo es la unidad de la materia, la unidad mínima de la materia. Para Dalton, como para los griegos, todo lo material tiene una unidad que es el átomo. Y nombró además
que los átomos del mismo elemento son iguales. Entonces, por ejemplo, los átomos del berilio son iguales entre sí. Los del carbono son iguales entre sí. Pero los del carbono y los del berilio no son iguales. Esa es la tercera. Átomos de diferentes elementos no son iguales. Incluso él fue más adelante. A solamente base teórica, sin utilizar método científico, determinó que los átomos de diferentes elementos se pueden unir para formar nuevas sustancias, que formar compuestos. Eso más adelante, de una base ya científica, se empezó a trabajar. Bien, el siguiente modelo atómico viene desde acá. Entonces, también, ¿qué se conocía? Se conocía que los elementos químicos tienen dos números básicos de identificación. Estos dos números básicos de identificación son el número atómico. El número atómico. Si usted tiene ahí su tabla periódica, vea que allá arriba aparece en orden ascendente el 1 el hidrógeno, el 2 el helio, 3 el litio, 4 el berilio, y así sucesivamente. Ese es el número atómico. El número atómico se representa con la letra Z, aunque no aparece en la tabla periódica, pero la forma correcta de representarlo es Z. Y el número atómico determina número de protones y número de electrones. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros, teniendo el número atómico de un elemento, podemos determinar, por el solo hecho de tener su número atómico, la cantidad de protones y electrones que tiene. Ejemplo, el berilio, su número atómico allá en tabla periódica es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 4 protones y tiene 4 electrones. Por ejemplo, el potasio, su número atómico es 19. Esto lo estoy y lo encuentro en la tabla periódica. De aquí para adelante, donde su tabla periódica tiene que estar utilizándola. 19 quiere decir que tiene 19 protones, 19 electrones. Bien, el otro número lo explico ahorita, que es el número de masa. Entonces, el número de masa lo explico ahorita, que vea un modelo que necesito que ver en términos de esto. El número de masa se representa con la A. Bien. Entonces, el siguiente modelo después de Dalton fue el modelo de Thomson. Ustedes ya me hicieron una consulta de esto, o sea, solamente vamos a retomar esa base teórica. El modelo de Thomson, él decía que el átomo era una estructura así. Dalton habló de que el átomo era una esfera y que cada esfera de cada átomo era diferente. Por ejemplo, para él, la esfera de berilio era diferente a la esfera de potasio. Él no conocía esto, pero él sí fue capaz de determinar que eran diferentes. Bueno, entonces, Thomson decía que el átomo era una esfera donde estaban incluidos los protones y los electrones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llevar el modelo de Bohr, el modelo el elemento berilio, según Thomson, colocaría 4 crucecitas. ¿Por qué 4 crucecitas? Porque son 4 protones, pero a su vez tiene 4 electrones. Le colocaría los 4 electrones. Para él, este era el modelo del átomo. Se llamó el modelo del ponqué, de las uvas pasas. ¿Por qué? Porque parece ser que dentro de una masa estuvieran colocadas esto. Por eso lo llamaron el modelo de las uvas pasas. Bueno, este modelo no me acuerdo muy bien el año, pero eso fue hacia finales de 1800, acercándonos a la 1890. Dese cuenta de que hubo casi 80 años de diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Pues porque empezaron a hacerse cambios a partir del método científico. Bien. Después pusieron a base experimental el modelo de Rutherford, de Thomson, lo puso un científico también inglés, Rutherford. Y Rutherford, a partir de la base teórica, bombardeó un átomo, una lámina de un metal, lo bombardeó con un rayo de luz de carga positiva. Según lo que aparece acá, él decía, como el átomo es positivo, pues si yo le coloco le hago incidir, si le coloco un rayo sobre él, pues el rayo se va a devolver. ¿Por qué? Porque el rayo es positivo y al chocar con las cargas positivas se repelen, porque lo positivo repele lo positivo y lo negativo lo negativo. Pero no ocurrió así.
La mayor parte siguió derecho. La mayor parte siguió derecho. Y solamente una pequeña parte se reflejó. Entonces, a partir de ahí aparece el modelo de Rutherford en dos zonas. Dos zonas. Las dos zonas, que es lo que conocemos actualmente del átomo, es una zona central que se conoce como el núcleo atómico. Núcleo atómico. O sea, el centro del átomo. Y la corteza, lo que va alrededor, que se conoce como la periferia atómica. Periferia atómica. Bien, entonces, en base a eso, ¿cómo se dibuja el modelo de Rutherford? Los textos dicen que es un modelo planetario. ¿Por qué? Porque se asemeja, y él lo ideó pensando en el sistema solar. Entonces él decía, el núcleo, y alrededor del núcleo, y lo voy a dibujar con líneas punteadas, alrededor del núcleo, unas regiones llamadas corteza. ¿Qué sabían además? Que el núcleo era positivo, o sea, que el núcleo que tenía, ¿qué es positivo? Pues los protones. Entonces, vamos a dibujar el de berilio, por ejemplo. Este es el átomo de berilio. Ahora voy a dibujar el átomo de berilio en el modelo de Rutherford, del berilio. 4 protones. ¿De dónde saco los 4 protones? Del número atómico. Bien, se supone que también debe tener 4 electrones. ¿Dónde se ubican los electrones? Se ubican alrededor. Esto es una base teórica que después haremos también ejercicios en relación a este dibujo, pero inicialmente necesito es el conteo de partículas. En el primer nivel, en el primer círculo alrededor del núcleo hay 2 electrones. ¿Cuántos me faltan? 2, entonces acá tengo otros 2 electrones. Vean, 1, 2, 3, 4 electrones y 4 protones. ¿De dónde saco eso? De la información del número atómico. Bien, ahora, cada átomo tiene una representación, un símbolo. Entonces, si yo represento el símbolo con X, cada elemento químico, fuera de todo el montón de datos que tiene esa tablita, vamos a encontrar 2 básicos. No importa la posición que yo le coloque, lo importante es conocer el dato. Z y A. Ya sabemos que Z es el número atómico, ¿no es cierto? Entonces, Z, ¿qué me va a dar? Me va a dar el número de protones y el número de electrones. Inicialmente, con ustedes vamos a trabajar que estos 2 datos sean iguales, o sea, que el átomo es neutro. Ya después veremos que él puede ganar o perder y convertirse en una partícula con carga, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, el número atómico determina protones y electrones. El número de masa, como el nombre lo dice, es la masa, lo que pesa el átomo. ¿De qué depende el peso del átomo? De la cantidad de protones más neutrones que estén en el núcleo. Entonces, dense en cuenta que los protones viene determinado por el número atómico y la cantidad de neutrones viene determinada por el número de masa. ¿Qué quiero decir? Entonces, por ejemplo, vamos a representar este átomo. Este es el símbolo. Si el símbolo del elemento son 2 letras, la primera es mayúscula, la siguiente es minúscula. Por ejemplo, yo puedo hablar de esta sustancia, manganeso. Puedo hablar de esta sustancia, hierro. ¿Sí ve que tiene 2? Si tiene una sola, es una letra mayúscula. Carbono, flúor, potasio, etc. Bien, el berilio, yo voy a la tabla periódica y veo que su número atómico es 4. Y veo además, este dato que voy a colocar es una aproximación porque generalmente aparece en números decimales. El número atómico es 9. El número atómico es 9. El número atómico es 9. Bien, entonces, número atómico 4, número de masa 9. Chicos, atención, siempre el número de masa es mayor que el número atómico. ¿Por qué? Pues porque contiene el número atómico. Porque dense cuenta que tiene protones, mire. ¿Listo? Entonces, para encontrar los neutrones, yo sencillamente voy a encontrar protones. En este caso, para el berilio son 4 protones
y 4 electrones. Miren, me lo está dando este dato de acá. El berilio, su número atómico es 4, su número de masa es 9. Estos dos datos los encuentro en la tabla periódica. Inicialmente yo se los voy a dar, después ustedes los buscarán. En la tabla periódica aparece para el berilio 9,01, si no estoy mal, yo se lo aproximé. ¿Por qué? Porque necesito trabajar los números enteros, no decimales. Entonces, con el 4, yo determino que tiene 4 protones y 4 electrones. ¿De acuerdo? Es el número atómico. Ahora, el número de masa, 9. Entonces, el número de masa ya lo tengo, es 9. Es igual, la teoría me dice que es protones. ¿Cuántos protones? 4 protones. Más los neutrones, no los conozco, no conozco los neutrones. Puedo hacerlo muy sencillo. Puedo pensar que si a 9 yo le quito estos protones, pues lo que me hace falta son los neutrones. Realmente para encontrar los neutrones, ¿yo qué hago? Resto el número de masa menos el número atómico. 9 menos 4 me da 5 neutrones. Entonces yo ya puedo acá colocar en el núcleo del berilio que tiene 5 neutrones. 5 neutrones más 4 protones, 9. Y tiene 4 electrones girando alrededor. Esta es la representación de Rutherford y esto es lo que me interesa iniciar. Hoy solamente vamos en esta parte a hacer ejercicios de encontrar partículas. En la próxima sesión les enseñaré a leer y a graficar. Bien, para finalizar, hagamos otro ejemplo. Hagamos por ejemplo el carbono. Entonces, busquemos el carbono. Entonces vamos a la tabla periódica y el carbono me dice que su número atómico es 6. Bueno, entonces el carbono, su número atómico es 6, me lo da la tabla periódica. Su número de masa es 12. Chicos, niños y niñas, esto no aparece representado en la tabla periódica, aparecen son estos datos, ¿de acuerdo? Entonces para que no empiecen ustedes a buscar, porque no va a aparecer así, aparece el número atómico y el número de masa, o el peso o la masa atómica. Esto lo vamos a manejar como entero, como les dije. Bien, a partir de ahí yo puedo encontrar que este elemento tiene 6 protones. ¿Quién me lo dice? El número atómico. Tiene 6 electrones. Para encontrar los neutrones, entonces para encontrar los neutrones, siempre debo restar neutrones, debo restar el mayor menos el menor. Tiene 6 neutrones. ¿Listo? Hagamos este de acá para finalizar nuestra sesión. Hierro. Voy a la tabla periódica. Hierro. El hierro, su símbolo es Fe. Fe. Su número atómico es 26. Su número de masa, 56. Si se dan cuenta de que no siempre se colocan, o sea, puede ser colocado a este lado, primero el número de masa, luego el número atómico. Lo importante es que usted sepa que el número atómico es el menor de ellos, ¿oyó? Bien. Entonces yo le voy a pedir protones, 26, protones positivos. Electrones, 26, porque me lo dice este número. Neutrones, resto, 56 menos 26. ¿Cuántos neutrones tiene el hierro? 30. Con estos datos ya puedo yo corroborar que Dalton tenía razón, que esa esfera que él determinó que era el átomo en 1808, sí, cada átomo era totalmente diferente. Si usted compara el átomo de carbono con el átomo de hierro o con el átomo de berilio que les acabo de dibujar, pues cada uno de ellos tiene unas características diferentes. ¿De dónde vienen? De su número atómico y su número de masa. Conceptos que se determinaron a partir de la utilización del método científico. Y aquí en adelante es donde vamos a empezar a ver cómo el método científico en química, biología, física ayudó demasiado. ¿Por qué? Porque dio unos lineamientos básicos para entender la realidad. Muchachos, espero que esto les sirva. Recuerden, si necesitan alguna pregunta. Chicos, les recuerdo nuevamente, si tienen alguna duda, si quieren que les despeje algo, me escriben a mi correo, o si me dan la posibilidad de una clase virtual, acérquense y podemos interactuar con alguna explicación que necesiten. Muchísimas gracias y espero les haya servido.